Buenos días a todos los que están conectados. Me da mucho gusto verlos. Bienvenidos a esta penúltima sesión de nuestro curso de actualización en Derecho Familiar. Soy Paulina Valencia, directora ejecutiva de Centro Mexicano Pro Bono. Y así que bueno, sin más, le cedo la palabra a Verónica, o no sé, Ivette, si tú quieras dar algunas palabras de bienvenida también. Y bueno, desearles a todos, como todos los miércoles, una sesión muy productiva y muchas gracias, Vero, nuevamente por todo tu apoyo. Gracias, Pau. Pues yo nada más felicitar a todos y todas que hoy es el Día del Abogado y de la Abogada. Entonces, bueno, pues y agradecer nuevamente a Vero y bueno, darle la bienvenida a todos y a todas a esta quinta sesión. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas felicidades a todos y a todas los asistentes de esta sesión, a todos los abogados y abogadas que están aquí compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias, Pau, Ivette, Fer, por una sesión nueva de este curso que sí, como dicen por ahí en el chat, se ha pasado rapidísimo. La verdad es que ha estado muy interesante y muy movido el curso de actualización. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y nuevamente felicidades. No sé, Fer, si quieras que empecemos, ya estamos listos, como tú me digas. Sí, lista, Vero, lista, Vero. Muchas Perfecto, perfecto. Eh, Nada más para retomar las sesiones anteriores y dar una muy breve introducción sobre lo que hemos estado viendo en este curso, en estas últimas sesiones. Empezamos nuestro temario, nuestro plan del curso con las parejas, con el matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, todas las figuras y la regulación que se consideran la base de constitución de las familias actualmente, una base que viene tradicional y una base que ha ido evolucionando con la historia y con el contexto social de nuestro país. Vimos todas las características, todas las diferencias entre estas figuras, y de ahí pasamos a el tema del divorcio y la separación, la disolución de estos vínculos, cuáles son las consecuencias de terminar con un divorcio. Vimos muy brevemente ahí unos pincelazos de las cuestiones procesales de estos actos, de estos juicios y de estas situaciones que terminan con la pareja, pero no terminan con las familias necesariamente que fundaron, ¿no? Entonces eso es importante también rescatar de las situaciones de divorcio y de separación. Se constituyeron familias y en el caso de que haya hijos, ya sean menores o mayores de edad, pues prevalecen esas consecuencias jurídicas y esos vínculos que crearon los padres, los progenitores con los hijos, ¿no? A pesar de la decisión que se haya llevado a cabo, ¿no? Entonces también derivado de esto, pasamos a dos módulos importantísimos que son en cuestión de alimentos y temas económicos, principalmente para solventar las necesidades básicas de todos los miembros de la familia, que ya sea por vínculo de sangre, por alguna unión de pareja o como consecuencia de estas disoluciones, se generan y tienen que irse cumpliendo de manera específica como se establecieron en las resoluciones judiciales en su caso, ¿no? Entonces vimos cuáles son los elementos de los alimentos, sus características, vimos la diferencia entre la compensación y la pensión alimenticia, vimos también el tema del registro de los deudores alimentarios morosos, cuál es su origen, cuál es su finalidad, los efectos, y la clase, bueno, la sesión anterior vimos ya particularmente diferencias, también criterios constitucionales, criterios que deben de prevalecer conforme a lo que ya ha determinado la Corte en cuanto a decisiones para solventar estos gastos, para cubrir estas necesidades y medios para poderlas cubrir. Entonces, bueno, vamos un poco ya evolucionando en el tipo de relaciones jurídicas que tienen los familiares y las familias, estos vínculos jurídicos que más allá de la unión biológica que pueden llegar a tener o de la unión de pareja que pueden llegar a tener las personas, generan estas consecuencias que hemos visto principalmente patrimoniales, pero vamos a hablar un poco más ya de los hijos, particularmente de los hijos menores de edad, cuál es esta relación jurídica, este vínculo, estas obligaciones, estos deberes que nacen ya como consecuencia pues, de esta procreación y de esta
del nacimiento de los menores, ¿no? Entonces, la sesión de hoy va a ser la sesión de responsabilidad parental, que es un tema muy interesante. Me gustó mucho este título porque la realidad es que nos falta muchísimo en México para llegar a una responsabilidad parental, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Aunque ha ido evolucionando y han ido abonando muchas cosas interesantes e importantes en relación a protección de niños, niñas y adolescentes, la responsabilidad parental como tal en nuestro país apenas está empezando. Entonces todos lo conocemos como patria potestad, y ahorita vamos a ver la diferencia entre la patria potestad y la responsabilidad parental, pero ya me gusta llamarla responsabilidad parental porque hacia allá vamos, ¿no? Entonces es un término, es una definición que sí es necesario buscar alcanzar y trabajar para que efectivamente dejemos de tener esta idea arcaica y estos comportamientos anacrónicos y estos criterios anacrónicos respecto a la relación que tienen los progenitores con los menores, las características y las obligaciones que tienen, ¿no? Entonces es súper importante también ya irnos abocando a buscar una responsabilidad parental y superar todos los términos de patria potestad que tenemos todavía en nuestra legislación muy arraigados, ¿no? Entonces ahí están más o menos lo que vamos a estar viendo en estas dos sesiones, la de hoy, la responsabilidad parental, y ya la parte de guarda y custodia, que son dentro de la responsabilidad parental y dentro de las características que todavía tenemos como patria potestad, ya un comportamiento particular que tiene que ver con el resguardo y el cuidado de los hijos menores de edad, ¿no? ¿Qué pasa en los casos de separación y divorcio? Entonces, esta sesión vamos a ver también a grosso modo cómo está implementada la patria potestad, cuáles son las funciones de los progenitores, cuáles son sus obligaciones, también cuáles son los derechos y obligaciones de los menores sujetos a patria potestad. Hay un par de figuras que pueden coexistir con la patria potestad, y cómo en México estamos implementando ya leyes y criterios para ir a una responsabilidad parental. Entonces, si quieres, Fer, empezamos para compartirles mi presentación, y si les parece bien, como lo hemos hecho al final de la sesión, hacemos la sesión de dudas. Perfecto, Vero, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Entonces, bueno, empezamos aquí con el tema de hoy, que es la responsabilidad parental. Entonces, bueno, como les platiqué hace un momento como introducción muy, muy breve, el tema de responsabilidad parental en nuestro país apenas está comenzando a tomar impulso. Todavía no tenemos una figura, una definición específica en nuestras legislaciones locales, tristemente, sobre responsabilidad parental, pero vamos a ver que es un término que ha ido evolucionando de la patria potestad que todos conocemos y que estudiamos desde derecho romano, que ejercía el pater familias sobre sus hijos y que tenía absolutamente todas las facultades, y más allá de las facultades, todo el poder, ¿no? De ahí viene el término patria potestad respecto de sus hijos, ¿no? No era solamente en la parte educativa o en la parte formativa, en la parte de sus bienes, sino que ya toman una decisión incluso sobre su vida, ¿no? Entonces, esta facultad, este poder de decisión es de donde surge la patria potestad, y es la base que todas las legislaciones tienen para determinar el comportamiento y el alcance de las consecuencias que tiene el vínculo de los progenitores con sus hijos. Entonces es súper importante que tengamos también ya más o menos recordado estos términos de nuestras clases de derecho romano, ¿no? Responsabilidad o parental o patria potestad tiene su origen, es una institución, esa es su naturaleza jurídica, es una institución que surge de la filiación. Entonces nosotros ya sabemos que cuando hay un nacimiento biológico o un acto jurídico de adopción por el cual se crea la filiación, como consecuencia surge la patria potestad. Entonces es súper importante como que ir haciendo el timeline de, ok, existe una pareja, existe una persona, nace un hijo o adopta un hijo, surge la filiación entre estas dos personas,
que es exclusiva de ellos por ser padre e hijo o madre e hijo, y como consecuencia, esta institución que es la patria potestad o responsabilidad parental. ¿Cuál es el objetivo de esta institución? Asistencia, formación, guarda y custodia y representación de los menores. Sí, características muy generales, pero muy concretas respecto a lo que es el contenido de la patria potestad. Si se fijan, empezamos con la parte asistencial respecto a la persona, ¿no? Tenemos asistencia y formación, porque es importante que quienes ejercen la patria potestad busquen salvaguardar, asistir, formar, educar a esos menores de edad. La guarda y custodia, pues evidentemente tenerlos bajo su resguardo y pleno cuidado, y la representación debida de cualquier situación en la que ellos puedan o necesiten ejercer sus derechos, cierto tipo de derechos que vamos a ver más adelante, y contraer obligaciones, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Estas características recaen en la persona de los descendientes y en sus bienes. ¿De qué manera va a afectar su patrimonio? También van a tener cierta injerencia, y ahorita lo vamos a ver igual, en la administración de los bienes. Entonces, si se fijan, es una institución muy integral y muy completa, porque se va desenvolviendo en todos los atributos de la persona menor de edad. Entonces, van a ser los coadyuvantes y los auxiliares de que ese nuevo sujeto de derecho, que es el menor de edad, vaya evolucionando y vaya desarrollándose de manera óptima para formarse y ser una persona mayor de edad con personalidad jurídica, con capacidad plena de goce y ejercicio, y además que cuente con un patrimonio que tal vez pudo ir conformando desde que fue menor de edad, ¿no? Vamos a ver que son 6 las características principales de la patria potestad. Me voy a estar refiriendo en esta parte de la sesión un poco más a la patria potestad, porque es lo que nuestro ordenamiento jurídico actualmente regula. Ahora que veamos la evolución de la patria potestad, la responsabilidad parental, ya vemos un poco más las diferencias, pero actualmente lo que está regulado en todos los códigos civiles y sobre lo que se pronuncian las cortes es sobre la patria potestad todavía. Entonces es importante también tenerlo presente. ¿Qué características o con qué características cuenta actualmente esta institución? La más importante es que es de orden público. Entonces, y también esto, mucho énfasis, todo lo dispuesto en todas las leyes se tiene que seguir por igual y no es posible pactar en contrario. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes que siempre llega algún cliente o alguna consulta, a lo mejor un poco más casual, y te preguntan, oye, ya sé que tengo que ir a sacar el pasaporte de mi hijo, pero quería ver si puedo darte un poder para que tú vayas No, o sea, si son características inherentes a la patria potestad, al ser una institución de orden pública, se tienen que seguir y no se puede pactar en contrario por los particulares. ¿Por qué? En ese mismo sentido, al ser una institución tan importante y que busca salvaguardar la integridad y la persona de los menores, siempre va a haber autoridades vigilando que se desempeñen correctamente estas características, que se cumplan con los deberes y que nadie salga de lo dispuesto por la ley. Entonces, ni se puede pactar en contrario, y tenemos autoridades coadyuvantes para vigilar que efectivamente se sigan los lineamientos como tal, ¿no? Entonces tenemos al Ministerio Público, tenemos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, tenemos a los jueces de lo familiar y tenemos a todos los particulares que pueden coadyuvar a que se cumplan con estos deberes, ¿no? La siguiente característica es que se trata de una institución irrenunciable. Vamos a ver que en ciertos supuestos es posible que se excuse una persona, pero una vez estándola ejerciendo, no se puede renunciar a ella, ¿no? Los padres no pueden renunciar a ejercer la patria potestad así, está terminantemente prohibido. ¿En qué caso se puede excusar? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando no son los progenitores quienes están desempeñando el ejercicio de la patria potestad, es decir, entran las personas suplentes, en este caso los abuelos, hay casos en los que pueden excusarse de entrar al ejercicio de la patria potestad. Sin embargo, una vez
aceptándolo o una vez ejerciendo la patria potestad, no pueden renunciar a ella, ¿ok? Entonces, irrenunciable como característica, al contrario, Sensu, de las excepciones para ejercer el cargo. Siguiente característica que tenemos es que es imprescriptible, ni se adquiere por el transcurso del tiempo, ni se pierde por el transcurso del tiempo. En ese mismo sentido, la siguiente característica es que se trata de un cargo, una institución temporal, porque va a durar solamente desde el nacimiento de los menores hasta que adquieren la mayoría de edad, ¿no? En el caso de los mayores de edad en estado de interdicción o con algún tipo de incapacidad, se termina la patria potestad y comienza a lo mejor una extensión de la misma, pero a través de otra figura que es la tutela. Entonces, es importante conocer y estar conscientes que la patria potestad se va a ejercer hasta los 18 años de edad actualmente en México y en ese mismo sentido, hasta ahí dura el ejercicio de la patria potestad, ¿no? Entonces, un poco estas dos características van de la mano. La siguiente es que se trata de un cargo o una institución intransmisible, como les puse el ejemplo hace ratito, yo no le puedo ceder todo o parte de mis deberes u obligaciones o derechos también a un tercero, ¿no? Ni siquiera a la otra parte que es quien ejerce la patria potestad conmigo, ya sea el otro padre, la madre, la pareja o los abuelos. Yo no le puedo transmitir todos mi cargo, ni todos los deberes, ni los derechos que tengo por el ejercicio de la patria potestad. Y como última característica, tenemos que se trata de una institución gratuita. Y aunque parezca lógico, sí me gusta especificarlo también porque en el caso de la tutela, por ejemplo, que es una institución muy similar en ciertas consecuencias, ahí sí los tutores pueden recibir una retribución, ¿no? En este caso, pues los padres, los abuelos que ejercen la patria potestad no van a recibir ningún tipo de remuneración por ejercer el cargo. Parece absurdo, pero también en el caso de las adopciones o lo que sea, pues los padres no reciben absolutamente nada. Es un cargo gratuito inherente al hecho de tener ese vínculo biológico y jurídico con sus hijos menores de edad. Entonces, estas son las 6 principales características que les puedo decir que califican a la patria potestad: orden público, irrenunciable, imprescriptible, temporal, intransmisible y gratuita. Vámonos con los sujetos de la patria potestad. Tenemos, por regla general, a aquellos que ejercen la patria potestad, a los progenitores. También es un término que no se utiliza normalmente en todas las legislaciones, pero a mí sí me gusta ponerlo así porque es como género neutro. Entonces pueden ser progenitores, papá, mamá, 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 papá, papá, o lo que sea en cuanto a género. Y ahí nada más les puse entre paréntesis padre y madre, porque tienen que ser en una pareja y en un ejemplo tradicional, ambos y de manera conjunta, ¿ok? Entonces, es un cargo que se va a ejercer simultáneamente, conjuntamente, por los progenitores. ¿Qué pasa cuando uno de los dos falta? Y aquí especifiqué que la falta es por muerte. El que sobrevive la ejerce plenamente sobre los hijos menores de edad, ¿no? Otro supuesto es que suspendan, limiten o terminen con el ejercicio de la patria potestad de alguno de los dos progenitores mediante una sentencia judicial y por tal se le deposita al otro completamente el ejercicio de la patria potestad. Pero siempre por regla general van a ser los progenitores de manera conjunta y simultánea quienes van a ejercer todas estas facultades, todos estos deberes, todas estas obligaciones respecto a la persona y bienes del menor de edad. Ahora, tenemos casos de excepción. El primero, disposición testamentaria, ¿no? O sea, en caso de que llegue a faltar por muerte alguno de los dos progenitores, van a entrar, bueno, perdón, rectifico. En caso de que falten ambos, vamos a ver, si otorgaron un testamento,
y en el testamento designaron un tutor testamentario, ¿no? ¿Por qué? Porque voluntariamente aquellos que están ejerciendo la patria potestad están decidiendo a falta de ellos, o sea, por muerte, quiénes entrarían a sustituir esos deberes de crianza y de administración de los bienes. Y aquí sí quiero hacer énfasis, y lo voy a ver un poquito más adelante, el tema de la tutela testamentaria, porque no entran a suplirlos en el ejercicio de la patria potestad como tal, pero sí, en ejercicio de la patria potestad, ellos voluntariamente están decidiendo quién se va a quedar encargados tanto de la persona como de los bienes de sus hijos. Entonces, ese es el primer caso de excepción en el que esas personas no van a ejercer la patria potestad. Aquí tengo un poquito cortado, pero dice, a falta de testamento, nulidad, incapacidad, excusa de tutores o conmovencia de ambos padres, o cuando ambos padres faltan o están imposibilitados para ejercerla, los ascendientes en segundo grado, en el orden que determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta las circunstancias de cada caso. Entonces ya tenemos una disposición legal que nos dice quiénes son las personas que van a entrar ahí sí a suplir a los progenitores en el ejercicio de la patria potestad. Ya nada más voy a leer este último rengloncito para explayarme un poco más. Debe interpretarse que para el correcto desarrollo físico y psicológico del menor debe de restringirse esto a una sola línea, ¿no? Entonces, recapitulando, tenemos por regla general a los progenitores ejerciendo la patria potestad. A falta de ambos, por fallecimiento, tenemos que ver si otorgaron testamento y ese testamento es válido y en ese testamento designaron un tutor testamentario para sus hijos menores de edad. ¿Qué va a pasar en esos casos? Esas personas a quienes designaron tutores van a entrar a cubrir las necesidades de los menores de edad. Ahora, si no otorgaron testamento, si el testamento es nulo o si no dispusieron o no nombraron un tutor testamentario o habiéndolo nombrado no pueden ejercer el cargo o son incapaces, que son cosas diferentes, entonces entra como suplencia lo que establece la ley. ¿Qué establece la ley? Que los ascendientes en segundo grado de los menores de edad son quienes van a ejercer la patria potestad. ¿Qué quiere decir esto? Que los abuelos, por ambas líneas, paterna o materna en su caso, van a entrar ahí sí a sustituir a los progenitores en el ejercicio de la patria potestad. Entonces, como sujetos, tenemos a los progenitores, a los abuelos y, por excepción, tutores que en realidad no estarían como sujetos de la patria potestad porque la tutela es otra institución distinta, ¿no? Pero sí lo quiero mencionar desde ahorita para que veamos más adelante la diferencia con el tutor testamentario. ¿Qué pasa con el tema de los abuelos? Anteriormente la legislación establecía un orden de prelación para saber a qué línea de parientes se iban en caso de que fallecieran ambos padres, que es la conmovencia. Normalmente eran los abuelos paternos y seguramente a ustedes les han hecho esta consulta varias veces. Oye, si me muero yo, se van con mis suegros, ¿no? O se van con los abuelos o con los papás de mi esposo o de mi pareja, lo que sea. No, actualmente ya no es el orden de prelación para que los menores de edad se vayan en caso de que no tengan quien ejerza la patria potestad sobre de ellos. ¿Qué va a hacer el juez? Va a llamar a todos los abuelos que tengan menor de edad y resolver quién es el más apto conforme a las circunstancias particulares de ese sujeto y conforme a las circunstancias y relación del menor y decidir quiénes son los que van a ejercer la patria potestad. ¿Por qué? Porque normalmente, o bueno, no normalmente, pero había algunos casos en los que los menores no tenían una relación cercana con los abuelos paternos y era un poco más, afectaba un poco más la situación de los menores el hecho de que tuvieran que irse a vivir y estar bajo el cuidado de los abuelos paternos, siendo que pues a lo mejor tenían una relación más cercana, más íntima con los abuelos maternos. Es por tal que se superó este criterio y ahora se tiene que hacer
un llamamiento a todos los que estarían en posibilidad de ejercer la patria potestad para que el juez, atendiendo a la circunstancia de cada caso, a las características de cada persona, decida en qué línea se van a quedar o se va a quedar depositada la patria potestad. ¿Qué puede hacer aquí también el juez? Puede designar a 2 personas, uno que se haga cargo de los menores y otro que se haga cargo del patrimonio. Y lo idóneo que tiene que hacer el juez es que si lo establece para una línea, bueno, si establece, por ejemplo, el abuelo paterno, pues designar también a la abuela materna, ¿no? No dividir, bueno, el abuelo paterno se va a hacer cargo de los bienes y la abuela materna de la persona. O sea, como que consolidar en una sola línea el ejercicio de la patria potestad y el ejercicio de las facultades de esta patria potestad, ya sea respecto de la persona o respecto de los bienes o íntegro, ¿no? Entonces, es muy importante que considere esta circunstancia también para bienestar de los menores, ¿no? A eso se refiere esta última línea que dice, debe interpretarse que para el correcto desarrollo físico y psicológico del menor, esto debe de restringirse a una sola línea. Entonces, todos estos son nuestros sujetos activos del ejercicio de la patria potestad. Como consecuencia, las personas o los sujetos que se encuentran sujetos a la patria potestad van a ser todos los menores de edad, ¿no? Entonces, de 0 a 18 años, bueno, hasta antes de cumplir los 18 años, son los menores de edad. Se pueden llamar también niños, niñas y adolescentes, que es un término que se ha ido acuñando estos últimos años, y ellos son los que están involucrados en el ejercicio de la patria potestad. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los progenitores? Le pongo de los progenitores porque son quienes por regla general ejercen la patria potestad, pero aplica también a los ascendientes que son los abuelos. Y estos derechos y obligaciones se van a dar de los progenitores hacia los hijos en 2 sentidos, o se van a desempeñar o a desenvolver en 2 sentidos. Uno, con respecto a la persona del menor, o sea, todo lo que tenga que ver con su ser, y el otro con respecto a su patrimonio, todo lo que conforme, todos los bienes que conformen su patrimonio. Y aquí vamos a ver también una clase de bienes muy, muy interesante, ¿no? Entonces, nos vamos primero al primer aspecto, es el respecto a su persona. Estas características, estos derechos y obligaciones, van a consistir en desarrollar la personalidad y educación dentro de un ambiente armónico y adecuado. Estas son las características básicas que establece la ley respecto al desempeño como personas de aquellos que ejercen la patria potestad. Entonces, la primera obligación o el primer deber que tienen es el de educación al menor. Educación en el aspecto formativo y no solamente en la parte académica o didáctica, sino que también tienen que irle inculcando valores, formación, característica, toda esta parte de educación que va más allá de lo académico, ¿no? Entonces, deben de corregirlo y tener una conducta adecuada como ejemplo para ello. Todas estas disposiciones nos las establece el código como principios de los cuales podemos partir para llevar a cabo estos deberes formativos, ¿no? Ahí como comentario les puse, se superan las normas sobre corrección con castigos mesurados como originalmente lo establecía el Código Civil. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esta evolución legislativa y de esta evolución en cuanto al comportamiento y la manera de educar y de formar a los menores. Pero una de las obligaciones es la educación que deben de brindarle al menor. La siguiente obligación es cumplir con las obligaciones de crianza de los menores. Y aquí sí nos pone el código una pauta de cuáles son estas obligaciones de crianza y lo mínimo que debemos de llevar a cabo para que se desarrollen de manera íntegra los menores. Entonces establece que estas son las siguientes obligaciones de crianza: procurar la seguridad física, psicológica y sexual, fomentar hábitos adecuados de alimentación, higiene personal, desarrollo físico, así como impulsar habilidades de desarrollo intelectual y escolares, realizar demostraciones afectivas con respeto y aceptación de estas por parte del menor y determinar límites y normas de conducta preservando el interés superior del menor. Debe imperar el respeto y la consideración mutuos
quienes detenten la patria potestad tienen la responsabilidad de relacionarse de manera armónica con sus hijos menores de edad. Entonces, son lineamientos mínimos que conforman estas obligaciones de crianza y que deben de cumplirse de manera cotidiana y segura para buscar pues, esta formación integral como persona de los menores de edad, ¿no? Es formar un menor o un adolescente hasta que lleguen a la edad adulta, que pongo entre comillas porque varía, pero esa es la finalidad con estas obligaciones de crianza. Ahora, en los casos de separación y divorcio, como establece el código, ambos van a conservar su derecho de convivencia o custodia. Ya lo platicamos también en los temas de divorcio que pueden tener guarda y custodia compartida o asignar a uno de los dos progenitores el derecho de la guarda y custodia y asignarle al otro un derecho de visitas, que eso lo vamos a ver también un poco más la sesión que viene, pero los progenitores tienen este derecho, ¿no? Independientemente de que vivan o no en el mismo domicilio que los menores o que vivan ellos juntos, se tiene que analizar cada situación en particular, pero es un derecho de los progenitores poder convivir y también poder cuidar y custodiar a sus hijos, ¿no? Si cuentan con todas las características y todas las aptitudes, es posible solicitar, ejercer este derecho en juicio, ¿no? Sin embargo, en estos casos de separación, ambos deben de seguir cumpliendo sus obligaciones alimentarias, de crianza, de educación, ¿no? Y siempre que haya un conflicto o un desacuerdo, tiene que resolverlo el juez de lo familiar. Entonces, aquí sí nos vamos a ir con pincitas porque, pues, aunque las parejas pacten de la manera más armónica posible quién se queda con la guardia y custodia, cómo van a ejercer estas obligaciones de crianza y de educación, de cuidado, pues puede haber siempre un desacuerdo y en él tiene que intervenir necesariamente el juez de lo familiar. ¿Por qué? Porque tienen que salvaguardar la integridad de los menores y siempre, como lo estableció el propio código, buscar el interés superior del menor, ¿no? Entonces aquí no va a ir encaminado a los intereses de los progenitores, sino a lo que es mejor para los menores de edad involucrados. Este último punto es lo que les comentaba. En caso de que solo uno tenga la guardia y custodia del menor o menores, el otro permanecerá obligado a colaborar en su alimentación y crianza, conservando el derecho de convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial. Entonces, aquí igual, si solamente uno es quien ejerce este deber de guarda y custodia, el otro no puede deslindarse de sus obligaciones por no tener la guarda y custodia o la convivencia directa e inmediata con el menor, ¿no? Siempre tienen que estar cumpliendo con su obligación de brindar alimentos y siempre de conformidad con lo que estableció la resolución judicial. Todo eso, y es a súper grandes rasgos, porque evidentemente cada familia, cada tradición, cada tipo de creencia, cada incluso religión, tiene sus propias características respecto a la crianza y a la formación y educación de sus hijos. Entonces, estos son los lineamientos mínimos que tienen que ver con la persona de los menores de edad. En cuanto a su patrimonio, los bienes que tienen los menores de edad siempre se van a dividir en dos clases. Y esto es súper importante porque intervienen de manera distinta los progenitores dependiendo del origen de esos bienes, ¿no? Entonces, es importante conocerla para saber cómo se van a involucrar y qué participación pueden incluso llegar a tener ellos respecto a esos bienes que conformen el patrimonio de sus hijos. Entonces, los bienes del hijo, mientras esté en la patria potestad, se dividen en dos clases. La primera son los bienes que adquiera por su trabajo, esa va a ser toda una clasificación, y segunda, los bienes que adquiera por cualquier otro título. Vamos a ver que en ese título, o sea, cualquier otro título, pues no incluye herencias, legados y donaciones, pero solamente así está la clasificación establecida en la ley. ¿Por qué es importante? Porque los bienes de la primera clase, o sea, solamente los que obtengan como fruto de su trabajo, van a pertenecer en propiedad, en administración y en usufructo al hijo, completamente. Entonces, parece redundante distinguir propiedad y usufructo,
¿no? Porque al final, pues el usufructo es una modalidad de la propiedad, es otro derecho real, todo lo que ya sabemos, pero vamos a ver que tiene una razón de ser por los bienes de la segunda clase. Entonces, lo que nos sonaría lógico, pues sí, ¿no? Yo trabajo, me pagan o me dan algún bien como consecuencia del ejercicio de mi profesión o de mi oficio o de mi arte, pues lo tengo yo, ¿no? ¿Qué pasa? A esta clase de bienes le van a aplicar reglas específicas para ejercer estos derechos reales y en caso de que haya algún conflicto con esos bienes, ya sea ocasionado por el menor o que alguien se lo ocasione al menor, tienen que seguir estas reglas los padres porque al final de cuentas, aunque los hijos conserven toda la propiedad, todo el usufructo y toda la administración, no pueden comparecer por sí mismos en juicio. Los tienen que representar los padres o los progenitores. Así que vamos a tener reglas especiales también para su actuación en juicio, para salvaguardar estos derechos o para contraer obligaciones, ¿no? Entonces, esto es lo importante también de esta clase de bienes. También, en caso de que quieran enajenar algún bien de los menores, es necesario una autorización judicial. No pueden enajenar libremente estos bienes. Siempre tienen que obtener una autorización judicial y para obtener esta autorización judicial deben de acreditar que es una situación de necesidad el hecho de tener que enajenar estos bienes y que va a ser de provecho o de utilidad para los menores de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que su patrimonio para nada se va a ver perjudicado y al contrario, van a tener una utilidad, una ganancia o un beneficio por la cual es indispensable obtener esta autorización judicial para enajenar los bienes. Entonces, todas estas reglas tienen que ver con los bienes aun cuando sean obtenidos como consecuencia del trabajo de los menores de edad. Mi último rengloncito dice que tiene otras restricciones los bienes, ¿no? ¿Cuáles son esas restricciones? Las pueden consultar también en el Código Civil porque viene en un artículo específico. No pueden celebrar contratos de arrendamiento por cierto tiempo, no pueden enajenar bienes preciosos. Ahorita si quieren se los pongo para que lo consultemos, pero en ese sentido están restringiendo el patrimonio, más bien restringiendo el uso del patrimonio de los menores de edad para que no puedan agravarlo o perjudicarlo los padres que ejercen la patria potestad. Eso respecto a los bienes producto del trabajo. Los bienes de la segunda clase sí vamos a tener una diferencia importante. Le van a pertenecer en propiedad y la mitad del usufructo al hijo. La administración y la otra mitad del usufructo siempre van a corresponder a quienes ejerzan la patria potestad. Es decir, si obtienen, no sé, si se meten los niños a una rifa y se ganan un coche, la propiedad y la mitad del usufructo es de ellos, pero la administración y la otra mitad del usufructo va a ser de los progenitores o de quienes ejerzan la patria potestad. Entonces, aquí sí, todos los bienes que no sean obtenidos como producto del trabajo van a entrar en esta clasificación. Si tenemos un regalo, si tenemos una herencia, si se encontró algo por don de la fortuna o como premio, todos esos bienes se van a dividir de esta manera. Los bienes adquiridos por herencia, legado y donación van a tener un tratamiento especial, porque si no hay nada especificado en los testamentos o en el contrato de donación, se va a entender de la manera que vimos ahorita, que la propiedad y la mitad del usufructo corresponden al hijo y la administración y la otra mitad al padre. Pero si el testador establece que todo el usufructo le corresponde a los hijos, no se puede hacer de otra manera. Si el donante establece que todo el usufructo se va a los hijos, no se puede hacer de la otra manera. Eso solamente respecto al usufructo. La administración siempre va a quedar a nombre de los que ejercen la patria potestad. También, en caso de que ellos decidan renunciar a la mitad del usufructo, pueden hacerlo, ¿no? En los casos de los bienes obtenidos por herencia, legado y donación,
siempre y cuando sea de manera expresa, es decir, por escrito, y en su caso de manera fehaciente, o sea, se tiene que hacer ante una autoridad, ante un funcionario con fe pública, para que no quede duda de que aquellos que están ejerciendo la patria potestad expresamente están renunciando a recibir lo que les hubiera correspondido de ese bien, bueno, la mitad del usufructo de lo que les hubiera correspondido de ese bien. Entonces, también aquí, pues es importante tenerlo presente, porque si son, de entrada, a ver el origen de los bienes, o sea, cómo están adquiriendo o cómo están entrando en su patrimonio, y clasificarlos. Si ya lo clasificamos dentro de un tipo de bien, saber cuál va a ser el funcionamiento, y si no, irlo adecuando, ¿no? Existe una obligación de rendición de cuentas de quienes ejercen la patria potestad a los menores. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que ellos alcancen la mayoría de edad para este tipo de bienes en los que los progenitores están administrando el patrimonio, pueden los menores de edad, una vez cumpliendo 18 años, pedir la rendición de cuentas, y es obligación de los progenitores hacerlo y entregarles todos los bienes con todos los frutos y todas las rentas que puedan llegar a tener, ¿no? O sea, durante la administración y el ejercicio de todas las funciones que lleven a cabo, deben de entregarlo completamente a los menores de edad. En estos casos de administración, se puede dar una tutela especial. Entonces, son los únicos casos en los que coexiste la patria potestad con la tutela. Cuando hay alguna discrepancia o cuando hay alguna situación y los jueces deciden asignar un tutor especial para ese asunto o para salvaguardar los bienes del menor. Entonces, son los únicos casos en los que coexisten patria potestad con tutela, y la clase de tutela, así se llama, tutela especial, porque la determina específicamente el juez para esos negocios o para esos bienes. En este sentido, surge una obligación también importante de los que ejercen la patria potestad de representar al menor. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta representación? En la celebración de actos jurídicos, ¿no? Para poderlos enajenar, para poder decidir qué hacer respecto a los bienes, y también en la defensa de los bienes, ¿no? Si alguno de sus bienes se ve afectado, si tienen algún tipo de conflicto, siempre tienen que representar al menor, velando por sus intereses, y el juez de lo familiar va a decidir si se está llevando a cabo debidamente la representación, o asignar el tutor especial también. Ahí les puse un dibujo de Luisito Rey, porque si se acuerdan, en la serie de Luis Miguel y en la historia, ¿no?, de Luis Miguel, pues el que despilfarró el patrimonio del pobrecito Mickey fue Luisito Rey, ¿no? Entonces ahí, para que vean más o menos cómo, en qué sentido se tiene que llevar a cabo la administración de los bienes y cómo están clasificados los bienes. Pero bueno, a mí se me quedó muy grabada eso cuando vi la serie. En fin, en otro sentido, ¿cuáles son las obligaciones y los derechos de los menores cuando se encuentran sujetos a la patria potestad? El lógico y el más común es que el menor debe de vivir en casa de quienes ejerzan la patria potestad sobre él. Entonces, siempre deben de encontrarse en el domicilio familiar o en el domicilio de quien esté encargado de su guarda y custodia en casos de separación o divorcio, ¿no? Dice el código, pueden abandonar la casa con autorización judicial o con permiso de los padres o de quienes viven, ¿no? Entonces, si deciden, no sé, que se vaya a estudiar, que se vaya de campamento, que se vaya a dormir a casa de un amigo, o sea, este tipo de abandonos o de dejar el hogar, pues siempre tiene que ser de común acuerdo con los progenitores, y o con autorización judicial, siempre, siempre, siempre. En caso de separación o divorcios, también es derecho de los hijos convivir con sus progenitores, aun cuando no vivan en el mismo techo. Entonces, en el mismo sentido que los progenitores tienen este derecho de convivencia o derecho de visita, lo tienen los menores de edad. ¿Por qué? Para que prevalezca esta relación, este vínculo entre progenitores, y que puedan cumplir también con sus deberes de crianza y de respeto mutuo, ¿no? Siempre se les escuchará cuando no haya acuerdo en las convivencias o cuando haya algún cambio en los términos de la guardia y custodia que hubiera impactado. Esto evidentemente es para los jueces, ¿no? O sea, tienen el derecho a ser escuchados en juicio,
y que tomen en cuenta sus opiniones y sus puntos de vista. Se entiende que se le dará prioridad a los derechos de los niños y niñas respecto a los derechos de los demás. Como lo platicamos también en el tema de divorcio, para este tipo de decisiones particularmente, el juez debe de basar sus decisiones en el interés superior de los menores y en lo que va a ser más beneficioso para ellos, ¿no? Desde saber con quién van a quedar asignados en caso de que no haya guarda y custodia compartida, hasta la asignación de la vivienda familiar, hasta la repartición de ciertos bienes. ¿Por qué? Porque no tienen por qué verse afectados sus intereses o sus derechos por superponer los derechos de los progenitores en caso de conflicto o de separación, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengamos, que lo tengamos presente. Último, no pueden comparecer en juicio por sí mismos ni contraer obligaciones sin expreso consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad respecto de ellos. Entonces, más bien en ese sentido, se establece la obligación de la representación de los padres respecto de los hijos, ¿no? Ellos no tienen capacidad de ejercicio, la capacidad de ejercicio la van a adquirir con la mayoría de edad y por lo tanto, todas las circunstancias en las que deban de comparecer en juicio o contraer obligaciones, necesariamente tienen que hacerlo a través de sus debidos representantes, que son sus progenitores. ¿Cuál es la función primordial de la patria potestad? Es guiar, orientar y educar a los menores de edad. Entonces, estas potestades otorgadas por los ordenamientos o por las leyes deben de ser ejercitadas en beneficio de los hijos y no atendiendo a intereses propios de los sujetos activos de tales facultades. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Que no por ser papá o mamá, yo puedo hacer cosas que a lo mejor perjudiquen o no formen o no eduquen o no aporten nada en la vida de mis hijos menores de edad, ¿no? Entonces, le pongo entre comillas porque en ese sentido es como vamos a ir superando el término patria potestad de ir hacia un término de responsabilidad parental, ¿no? Todos conocemos que las potestades pues son poderes, son facultades, y cuando hablas de potestad pues hablas de yo tengo la potestad, yo tengo la facultad, como si tú tuvieras el poder absoluto. ¿Qué pasa en estos casos? O sea, verlo desde esa perspectiva puede ser muy perjudicial para los menores porque estarían actuando los progenitores de una forma que no aportaría nada a la formación de sus menores, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante de tener. Ahora vamos a ir a los casos de terminación, suspensión, limitación y pérdida de la patria potestad. Si se fijan, son 4 consecuencias por las cuales se puede restringir o incluso terminar la patria potestad. Tenemos suspensión y limitación, que son temporales. Pérdida es definitiva, pero podría recuperarse. Y la terminación ya es definitivo, ¿no? Se acaba el ejercicio de la patria potestad. Entonces, terminación, que es la más clara y la más natural, se da cuando muere quien la ejerce y no hay nadie más que la ejerza, es decir, ambos progenitores fallecen, no tiene abuelos o los abuelos fallecen también, o sea, estos sujetos activos que vimos fallecen, ¿no? Ahí sí vamos a dar por terminada la patria potestad y todas las demás figuras se van a tratar de tutelas, ¿no? Entonces es importante ver esto. Segundo, cuando el hijo llega a la mayoría de edad, lo que platicamos hace rato también, ¿no? Esto va a durar solamente, 18 años. Entonces, una vez que los hijos llegan a la mayoría de edad, termina el ejercicio de la patria potestad. Igual no sé si se acuerdan que en matrimonio comentamos que actualmente en México, bueno, en la Ciudad de México, la edad mínima para contraer matrimonio son los 18 años de edad. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay matrimonios infantiles y lo que se busca es que a nivel nacional, en todas las legislaciones, se regule, prohíba el matrimonio infantil, porque si se acuerdan, una vez que los menores de edad se casaban, se emancipaban, y todos se acuerdan de la emancipación, que era salirse de la patria potestad como consecuencia de contraer matrimonio y ya,
solamente para ciertos casos los progenitores seguían ejerciendo la patria potestad. Actualmente ya no está esa figura, la menciono porque se pudo haber dado todavía algún supuesto y en algunas entidades todavía puede dar el supuesto de emancipación y con la emancipación se termina el ejercicio de la patria potestad, pero actualmente solamente con la llegada de la mayoría de edad, ¿ok? Eso es importante también tener presente. Esta reforma del código fue en 2016, entonces tampoco es tan viejita. Otro caso de terminación es que es cuando el hijo menor sea adoptado. En este supuesto, los adoptantes son quienes ahora van a ejercer la patria potestad. Entonces, si una pareja o una persona da en adopción a su hijo menor de edad, se termina todo el vínculo con esa persona y los nuevos, bueno, padres, en este caso, adoptantes, son quienes van a ejercer la patria potestad. Entonces, no es que se transfiera, ¿no? Porque no es transmisible, sino que al llevarse a cabo el acto de la adopción, se termina la relación jurídica con los progenitores y surge una nueva relación y como consecuencia de ello, los que ejercen la patria potestad van a ser los padres adoptivos. Siguiente es que si quien ejerce la patria potestad entrega al menor a una institución pública o privada de asistencia social para que sea dada en adopción. Entonces, si esa persona o pareja decide no llevar a cabo la adopción como tal, sino entregarla a una institución de asistencia pública o privada, también se va a terminar el vínculo con esa persona para que, una vez que concluya el proceso de adopción a través de estas instituciones, las nuevas personas o la nueva persona, el padre adoptivo, sea quien ejerza la patria potestad respecto de los menores, ¿no? Entonces tenemos 4 casos de terminación: muerte, mayoría de edad y 2 casos de adopción, uno cuando se ha adoptado o uno cuando se ha puesto a disposición de una institución privada o pública. Los casos de pérdida. La pérdida siempre se tiene que dar en una resolución judicial y solamente se puede dar en los casos que establece la ley, que son 8. Cuando quien la ejerza sea condenado expresamente a perderla, es decir, en un caso de divorcio o en un juicio familiar se demande la pérdida y el juez, allegándose de todos los elementos, escuchando a todas las partes involucradas en su caso, decida que quien ejerce la patria potestad debe ser condenado a perderla, lo tiene que determinar en una sentencia y como tal se pierde el ejercicio de la patria potestad. En ese mismo sentido, en algunos casos de divorcio, cuando así lo disponga la autoridad, igual muchas parejas deciden demandar la pérdida de la patria potestad de la otra persona, del otro divorciante, y a veces solamente es por cuestiones prácticas, ¿no? De los padres, no, qué flojera tenerlo que buscar para que saquemos el pasaporte, qué flojera tenerlo que buscar para ir a hacer este trámite en el que me piden que vayamos los dos y lo demandan, ¿no? O sea, aquí también quisiera hacer énfasis en que no en todos los casos tiene que ser tan drástica la consecuencia, ¿no? Por eso siempre tiene que ser a través de una resolución judicial y el juez siempre tiene que allegarse de todos los elementos, incluyendo pues en los casos en los que así se establezca, escuchar a los menores, ¿no? Como lo platicamos también en la parte de divorcio. El tercer supuesto que me parece que es mucho más importante y trascendente es en los casos de violencia familiar en contra del menor. Evidentemente, si los niños, las niñas o los adolescentes están siendo víctimas de violencia, y que ya vamos a ver cuáles son los tipos de violencia más adelante, pues no sería lógico, no tendría sentido que continuara esa persona que le está ejerciendo violencia, pues llevando a cabo el ejercicio de la patria potestad, ¿no? Siguiente, por incumplimiento injustificado de la obligación alimentaria por más de 90 días. Aquí ya vimos que la primera consecuencia puede ser también la inscripción de ese deudor en el registro de deudores alimentarios morosos y también puede ser la pérdida, condenado a la pérdida de la patria potestad. En estos supuestos es posible que recuperen el ejercicio de la patria potestad, cumpliendo con su obligación alimentaria durante 1 año y prestando una garantía por la cantidad que establezca el juez para las obligaciones futuras, ¿no? Entonces, en los casos de
incumplimiento injustificado de la obligación alimentaria, sí es posible recuperar la patria potestad cumpliendo con estos requisitos, ¿no? Cuando abandone de manera injustificada por más de 3 meses al menor, cuando comete un delito doloso en contra de la persona o bienes del hijo y haya sido condenado mediante sentencia ejecutoriada, entonces aquí es importante saber que además de haber cometido el delito, ya se siguió el proceso y ya fue condenado por ese delito, ¿no? Ya sea en contra de la persona o en contra del patrimonio del hijo mediante una sentencia ejecutoriada. El siguiente caso es cuando se ha condenado 2 o más veces por delito grave. Y aquí la siguiente sesión quiero retomarlo porque hay una situación de guarda y custodia muy interesante en las prisiones en México. Entonces, no todas las personas que han sido condenadas por delitos pierden la patria potestad y algunos tienen todavía o conservan sus derechos de convivencia. Entonces, estas estadísticas son muy interesantes y muy fuertes respecto a las personas privadas de la libertad. Pero bueno, por último, por incumplir de manera injustificada las determinaciones judiciales hechas para corregir actos de violencia familiar, se afectaron a sus descendientes. Entonces, estos casos de violencia familiar no son específicamente directas en contra de los menores, pero sí han sido condenados o encontrados culpables de ciertos actos de violencia familiar y si incumplen estas medidas establecidas en una resolución judicial, pueden también ser causa de pérdida de la patria potestad. Ahora, la patria potestad, al ser pérdida, ya vimos que en ciertos supuestos se puede recuperar, no en todos, pero es posible recuperar el ejercicio de la patria potestad, ¿no? Entonces, es importante también siempre estar sujeto a lo que establece el juez para poder restablecer este ejercicio de la patria potestad. La siguiente consecuencia es la limitación del ejercicio de la patria potestad. La limitación no es una pérdida definitiva, es solamente una restricción de ciertos actos o de ciertos deberes que los progenitores deben de restringirse o deben de limitarse a hacer con los menores de edad y lo establece el juez, ¿no? Y el artículo 444 bis, donde viene regulada la limitación, solamente remite a disposiciones de divorcio, ¿no? Entonces dice, se da por sentencia judicial en los casos de divorcio y separación. Es lo único que establece el código. Entonces, si nosotros regresamos a lo que establece la ley en materia de divorcio, solamente nos habla sobre la situación de los hijos menores de edad y en la cual la sentencia debe de contener todo lo relativo a los derechos y deberes inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación a la guardia y custodia, así como las obligaciones de crianza y el derecho de los hijos a convivir con ambos progenitores. Entonces, el juez en los divorcios, solamente en los procesos de divorcio, aparentemente, ¿no? Como dice este artículo, va a decidir si se restringen los deberes y las obligaciones de los progenitores respecto a sus hijos como consecuencia de un divorcio, ¿no? Ahora, a mí la verdad se me hace que está un poco ambiguo este artículo porque no solamente tendría por qué limitarse en los casos de divorcio, ¿no? También es importante saber que si el menor se encuentra en alguna situación en la que tal vez no pueda perder la patria potestad o no sea tan trascendente que pierda la patria potestad, pero sí que se limiten ciertas actuaciones, pues yo creo que podría también tomarlo en cuenta el juez de lo familiar, ¿no? Es importante también que no nos restringamos solo a los casos de divorcio. Por último, tenemos la suspensión temporal. La suspensión temporal se va a dar por incapacidad declarada judicialmente, ¿no? Cuando una persona a lo mejor está en proceso de interdicción o tiene una incapacidad física o mental en la cual no puede hacerse cargo de los menores de edad, evidentemente se puede suspender el ejercicio de la patria potestad. Si esa persona supera la incapacidad, también puede regresar a ejercer la patria potestad, ¿no? El siguiente caso es en la declaración de vida de ausencia. Ya vimos que puede ser en un proceso local que es
la presunción de ausencia y la declaración de ausencia, o en un proceso que depende de un proceso penal, es un proceso civil, pero que depende de un proceso penal, que es la declaración especial de ausencia, que es específicamente para personas desaparecidas en la Ciudad de México, ¿no? Entonces es importante también tener presentes esos dos procesos. Como consecuencia de estas declaraciones, se puede suspender de manera temporal el ejercicio de la patria potestad. Si el ausente regresa, evidentemente se restituirá el ejercicio de la patria potestad. Tercer supuesto, por el consumo reiterado de sustancias, el hábito de juego y otras actividades que amenacen con causar un perjuicio al menor. Entonces, retomando un poco de qué manera deben de ejercer sus actuaciones los progenitores, pues tienen que ser en un ambiente armónico, sano, formativo, y pues si el progenitor está consumiendo sustancias, teniendo un ambiente nocivo, de apuestas, de juego, de otro tipo de excesos que puedan ocasionar un perjuicio al menor, se puede suspender de manera temporal el ejercicio de la patria potestad. También en los casos en los que exista riesgo de poner en peligro la salud o la vida del menor, evidentemente, por no permitir que lleve a cabo las convivencias establecidas por la autoridad competente o mediante convenio, si se pactó un régimen de convivencias o de visitas, o el juez en una resolución estableció de qué manera se iban a llevar a cabo las convivencias con el progenitor que no tuviera la guardia y custodia, y el padre o madre lo evitan, pueden suspender de manera temporal el ejercicio de la patria potestad. Y, por último, por sentencia condenatoria que imponga esta sanción. Entonces, si no se dan todos los supuestos anteriores, pero el juez considera que se debe de sancionar al progenitor con la suspensión temporal de la patria potestad, se puede llevar a cabo también. Entonces, son estos 6 supuestos en los que se suspende, y como su nombre lo dice, de manera temporal. Entonces, pueden retomar el ejercicio de la patria potestad y volver a ejercer de manera plena sus obligaciones de patria potestad. Voy a hablar un poquitito de la tutela testamentaria, ya que terminamos con todas las características y cuestiones de la patria potestad, porque la tutela testamentaria es una figura supletoria a la patria potestad. Entonces, las personas que ejercen la patria potestad y cuentan con capacidad para testar pueden designar un tutor testamentario. Es decir, yo puedo decidir libremente a quién dejar como tutor testamentario de mis menores hijos, bueno, cualquier persona lo puede hacer. ¿Para qué? Para excluir a quien por ley le correspondería el ejercicio de la patria potestad, que en este caso serían los abuelos, ¿no? Ese es el siguiente punto, ¿no? El objeto de este nombramiento es desplazar a los ascendientes del ejercicio de la patria potestad, que por ley les corresponde cuando ninguno de los progenitores puede desempeñarla. Solamente en caso de que el nombramiento se hubiera dado si los abuelos hubieran estado ausentes o fueran incapaces, esta tutela no los desplaza si regresan o recuperan su plena capacidad. Aquí es un supuesto en el que los progenitores no tienen problema en que los padres o los ascendientes, los abuelos, entren a ejercer la patria potestad, pero hacen este nombramiento porque se encuentran en un estado de incapacidad o están ausentes, ¿no? Entonces, como que para prever un supuesto en el que no hubiera quien ejerciera la patria potestad, nombran un tutor testamentario, pero si regresan o si se recuperan y salen del estado de incapacidad, esta tutela testamentaria no los desplaza, ¿no? Entonces son 2 supuestos muy, muy específicos en los que no se desplaza a los ascendientes en segundo grado. ¿Cómo opera la tutela testamentaria? El ascendiente que sobreviva de los 2 en cada línea y que se encuentre ejerciendo la patria potestad respecto a los menores es el que del que se va a tomar la designación, ¿no? Entonces, si los 2 progenitores nombran un tutor testamentario y supongamos que es distinto, va a prevalecer es un supuesto, no están los 2 progenitores, fallece uno, la patria potestad se deposita plenamente en el otro. El otro es quien va a decidir designar un tutor testamentario, y ese es el que va a prevalecer. Prevalece la designación hecha al último, pero el juez siempre va a decidir quién va a ser o cuál va a ser el nombramiento que prevalece, tomando en consideración
ambos testamentos y el interés superior del menor, ¿no? Entonces va a tomar en cuenta la disposición de ambos progenitores con base en la situación y el interés superior del menor para decidir cuál va a ser la tutela que prevalece, ¿no? Independientemente de que uno haya fallecido primero y el otro después, siempre se va a tomar en consideración la situación del menor y el interés superior del menor. Ahora sí, les paso esta evolución a la que queremos llegar como país y como sociedad, ¿no? Que va de la patria potestad a la responsabilidad parental. Originalmente, bueno, ya saben que nuestro Código Civil vigente es el de 1932. Hubo varias legislaciones, el Código Civil de 1870, el Código Civil de 1884, la Ley de Relaciones Familiares, que hablaban sobre esta relación que surge entre progenitores e hijos y cuál sería más bien el comportamiento y las consecuencias que deben de ejercer los padres con respecto a sus menores hijos. Entonces, nuestro código vigente, que es el de 1932, originalmente establecía que quienes ejercían la patria potestad tenían la facultad de corregir y castigar a sus hijos mesuradamente con ayuda de las autoridades en caso de necesitarlo para amonestar o aplicar correctivos a los menores que así lo requirieran. Incluso hablaba sobre golpes leves, ¿no? Como método correctivo para pues, formar a sus hijos, ¿no? Y como castigo. Entonces sí se permitían hasta cierto punto esos golpecitos, esas muestras de violencia hacia los menores, y tenían su origen en lo que platicamos al principio de la sesión, la antigua concepción de patria potestad, ¿no? Similar a la que definía el derecho romano y otros ordenamientos que estaban basados en violencia, sumisión y represión en contra de los menores. Como que la creencia y el criterio que se tenía anteriormente era que los hijos eran propiedad de cada persona, ¿no? No les reconocían una personalidad, no les reconocían derechos, no reconocían que fueran sujetos de derechos, más bien pasaban a ser propiedad de los padres, ¿no? Y por tal, ellos eran los obligados a ejercer estas medidas de represión e incluso de violencia para corregirlo, ¿no? Entonces, la finalidad de estos comportamientos no necesariamente era agredir a los menores, sino corregirlos, pero pues claro que eran actos de violencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que se establece la Convención sobre los Derechos de los Niños en 1989, este reconocimiento a los derechos de las infancias, a la integridad y al patrimonio y a todos esos bienes que conformaban a los niños, y comenzaron a visualizar y a visibilizar la necesidad de proteger a los menores de edad y de sacarlos de esta como concepción de ser bienes, propiedad de incluso sus padres, ¿no? México forma parte de la Convención sobre Derechos de los Niños y una de las consecuencias era que todos los estados parte implementaran en sus legislaciones disposiciones encaminadas a vigilar y proteger a los niños, darles derechos y que los niños conocieran sus derechos y pudieran ejercerlos, ¿no? Entonces, lo que empezó a obligar a México a modificar su legislación y toda esta visión de los menores fue la Convención sobre Derechos de los Niños, que se celebró en 1989. Hasta 1996 aparece el término responsabilidad parental. Aparece primero en el Convenio de La Haya, en el que México también forma parte, y se establece que la responsabilidad parental comprende la autoridad parental o cualquier otra relación de autoridad análoga que determine los derechos, poderes y obligaciones de los padres, tutores o de otro representante legal respecto a la persona o los bienes del niño. Entonces, da como una definición un poco más integral, encaminada a todos los derechos, poderes y obligaciones que tengan las personas quienes ejercen esta responsabilidad
respecto a los menores y a su patrimonio, ¿no? Un poco parecida a la definición que dimos al principio, pero sin establecer estas facultades o estos poderes de decisión o de determinación respecto de los hijos. Entonces, como que va un poco más integral en todo el sentido del vínculo de los progenitores con los menores de edad. ¿Qué pasa en México? Particularmente no se ha dado una gran evolución o transformación con respecto a las relaciones parentales. Si se fijan, pues todavía muchas legislaciones locales hablan sobre patria potestad, ¿no? Pero sí ha habido varios avances en toda nuestra organización, ¿no? En cuanto a la educación y formas de corregir a los menores, ya no tenemos esta facultad de correctivos o de solicitud de apoyo de las autoridades para aplicar correctivos a los menores de edad. Ya es una educación un poco más integral y con un poco más de perspectiva. Ya se reconocen a los menores como sujetos de derechos y no como objetos de propiedad o de protección. ¿Qué quiere decir? Que los menores ya tienen ordenamientos específicos para hacer valer sus derechos, porque ya nos están dando una reglamentación especial para que los progenitores no abusen, por así decirlo, de los bienes que conforman su patrimonio, de su persona, del hecho de que son menores de edad y sí puedan ser protegidos y desenvolverse en una situación un poco más integral y más formativa, ¿no? ¿Qué reformas importantes ha tenido México en ese sentido? Una reforma constitucional en el año 2000, en el que se establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y quienes deben de preservarlos son los ascendientes, tutores o custodios. A mí me parece impactante que tenga que especificarse en la Constitución, o sea, para bien y para mal. Impactante porque me queda claro que existían muchas circunstancias en las que los menores eran vulnerados y no eran tomados en consideración, y por tal, ni siquiera sus necesidades básicas eran cubiertas, y como consecuencia la Constitución tuvo que establecerlo, o bueno, más bien se tuvo que establecer en la Constitución para que fuera de tal visibilidad y de tal importancia y que no le faltara absolutamente a ningún niño, niña y adolescente, ¿no? En ese mismo sentido, también me parece muy bueno que podamos tener ya conciencia visible, tangible, de que los niños y las niñas también son sujetos de derechos, también son personas, también son seres que necesitan tener estas necesidades cubiertas, que deben de tener un espacio de educación, de esparcimiento, de salud, y que nosotros como progenitores o como ascendientes somos los encargados de proporcionárselos, ¿no? No solamente el Estado, como lo platicamos en otras sesiones. Entonces, es pues bastante importante esta reforma constitucional. Hubo otra reforma constitucional muy importante en el año 2011, en el que ya traen a la Constitución este término de interés superior del niño, y ya lo consagra como un principio fundamental que debe de atenderse en todo asunto, y además facultan al Congreso de la Unión a legislar en materia de niños. Entonces ya estamos teniendo un avance de mayor visibilidad, de mayor participación, de mayor trascendencia, en el que el Congreso ya puede también legislar a favor de los niños, ¿no? Y por último tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los que se establecen las pautas de todos los derechos, de todos los deberes, de todas las consecuencias, de todos los principios que integran la vida, el patrimonio, la esfera jurídica de los niños y niñas, y una reglamentación específica que elabora un poco más sobre esta ley y que busca también salvaguardar los intereses de los menores de edad, ¿no? Entonces, eso en temas de responsabilidad parental, pues todavía tenemos bastante trabajo, o sea, nos falta mucho nivel de conciencia, de visualización. Es importante tener también presentes cuáles son las consecuencias de quienes ejercen la patria potestad, y pues también saber
cuál es la injerencia de los padres, de los progenitores, de los abuelos, de los tutores testamentarios en la persona y en el patrimonio de los menores de edad, ¿no? Entonces, esa clasificación de los bienes, pues me gusta mucho porque también ya podemos nosotros saber de qué manera pueden intervenir, hasta dónde pueden participar los progenitores, cuáles van a ser sus consecuencias y cuáles son sus obligaciones respecto al patrimonio de los menores de edad, ¿no? Entonces, más o menos a grandes rasgos, esta es la realidad del ejercicio de la patria potestad, de la situación de los menores, de sus derechos, de sus deberes, de cómo se conforma su patrimonio también y cuál va a ser pues el vínculo de los progenitores con ellos, ¿no? Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. La siguiente sesión vamos a entrar un poco más a fondo al tema de la guardia y custodia, la responsabilidad coparental, o sea, en caso de discrepancias o de conflictos, en caso de separaciones, y también ya particularmente cómo se ejercen de manera individual pues estas obligaciones de guarda y custodia, ¿no? Muchas gracias, Vero. Pues tenemos aquí una pregunta de Brenda, así que te voy a dar la palabra, Brenda. Adelante. Ay, gracias. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, perfecto. Ah, súper. Bueno, yo tengo como dos preguntas. Una, la primera es lo que escuchamos, o bueno, lo que escuchas en general como en común en las familias cuando hay alguno de estos juicios, es esta parte, creo que ahorita me has aclarado mucho con esta parte de la responsabilidad parental y como de, pues de lo que implica la patria potestad, pero lo que escucho es que las familias o los papás, las mamás, se pelean por de yo tengo el derecho sobre mi hijo, sobre mi hija, ¿sabes? No es como esta parte de pelear el derecho de él a tal, ¿no? Entonces, para mí en una como reflexión entre derechos, obligaciones, deberes, ¿podríamos decir que los papás sí tienen derechos sobre sus hijos? Para mí, cuando te escucho y cuando leo el código, solo hay obligaciones y obligaciones en deberes, es decir, un deber que es de interés público, un deber que tienes, no una obligación de un contrato, ¿sabes?, bilateral, sino de un deber que tienes que cumplir porque te afecta, no solo va a afectar la familia, lo que decíamos, pues que son parte o tu responsabilidad sería pues eso, ayudar a que sea un buen ser humano y bla, bla, ¿no? Entonces, para mí, pues todo lo que tienen los papás y los mamás, pues son deberes, son obligaciones, los derechos, pues son de ellos. Esa sería como una pregunta. ¿Tú qué opinas? O si en efecto, pues estoy haciendo una mal conceptualización, también me ayudarías mucho. Y otra es que, bueno, nosotros, bueno, yo y otra compañera que desafortunadamente tuvo que irse a una reunión, pues trabajamos en estos temas de niñez migrante. Entonces, una de las cosas que pues siempre se están como discutiendo es este tema de qué tanto es bueno o malo cuando se opta, por eso nos encantaría saber tu opinión, pues cuando hay que dar un niño o una niña en adopción, un adolescente, pero que sus papás están migrando, ¿no? Es decir, pues sus papás están institucionalizados acá, quizás porque los papás se adelantaron, quizás porque ellos iban a alcanzarlos y entonces quedaron aquí en el DIF, pero como teníamos una reunión donde nos decían, pues esta pérdida de patria potestad, porque entonces no los puedes dar en adopción y no tienen, a lo mejor no tienen su familia aquí y no tienen familia en el país de origen, pero los papás no es que no existan. Los papás simplemente en este momento están ausentes, ¿sabes? Entonces, no sé ahí qué opinión te mereciera. Esas dos, muchas gracias. De nada, Brenda. Mira, en cuanto a tu primer consulta, la verdad es que sí, como está implementada o desarrollado el tema de la patria potestad en nuestro país, sí parece que son puras obligaciones, puros deberes, y es que el papá tiene que hacer esto y tiene, ¿no? La realidad es que en ese sentido es como debemos de ir también avanzando hacia una responsabilidad parental, ¿no? La responsabilidad parental es sí deberes, ¿no? Porque los adultos, o sea, los progenitores que deciden, ¿no? Estamos hablando de una situación óptima y de una situación ideal. Deciden tener hijos es porque se van a hacer cargo de ellos, porque conocen las consecuencias, porque pueden brindar
todos estos elementos necesarios para salvaguardar su integridad, su salud, su formación, y son conscientes de que quienes los tienen que dar son ellos, ¿no? Y como tal, pues cumplir con estos deberes. Ahora, no son solo deberes, son también derechos. Yo tengo derecho a convivir con mis hijos, yo tengo derecho a formar una familia como yo la quiera, ya sea de manera natural, ya sea a través de una adopción, ya sea a través de métodos de reproducción asistida. O sea, yo tengo esos derechos también para crear una familia y para tener estas consecuencias jurídicas. También tengo derecho a que me respeten como padre, a que cumplan con los deberes que les corresponde, a que si yo les estoy brindando educación, cumplan con su educación, si les estoy brindando arte u oficio, cumplan con su arte y oficio. O sea, hay que verlo como que una relación, pues como tal, recíproca, ¿no? Porque si nos enfocamos solamente en los deberes, en las obligaciones, pues claro, se le carga la mano a la mamá y al papá y pues tú qué, ¿no? Qué padre. No, yo creo que sí hay que como que perder este punto de que solamente se tratan de obligaciones y no hay nada para ellos, ¿no? Ahora, como lo platicamos también en sesiones anteriores, todo el tema familiar, o sea, como está regulado el tema de la familia en México, la verdad es que hay más deberes que obligaciones, o sea, son diferentes, porque un deber a lo mejor no se puede, o sea, su incumplimiento no se puede ejercer de manera coerciva o no se puede monetizar, ¿no? O sea, como un incumplimiento como de cualquier contrato bilateral, como tú platicabas, un contrato bilateral se incumple, o hay ejecución forzosa, o hay rescisión del contrato, o hay pago de daños y perjuicios, ¿no? Como que no pierdes. Y en cambio en las relaciones familiares y en las relaciones parentales, pues es más bien como la parte personal, la parte, pues sí, no patrimonial, ¿no? Entonces, yo lo veo más como sí una necesidad de visualizar cómo son las relaciones familiares, cómo son las relaciones paterno-filiales, cómo es esta forma de creación de familia, como te comenté, pues también visualizar más los métodos de reproducción asistida, las adopciones, ¿no? Estas que tal vez son también hasta consideradas tabú, o sea, ¿no? Hay gente que dice, ay, no, ¿cómo te vas a someter a un tratamiento de fertilidad? No, pues si Dios no quiso mandarte hijos es por algo. O ¿cómo vas a adoptar a un niño? ¿Quién sabe de qué familia viene? Pues no, o sea, lo importante es eso, como que visualizar cómo está la situación de las familias, cuál es la realidad social de las personas en nuestro país e ir avanzando hacia lo que se tenga que regular y lo que se tenga que traer a la mesa para poder tener mejores relaciones familiares y mayores derechos para todos, ¿no? Pero derechos bien ejercidos, derechos que se puedan cumplir y pues de una forma óptima. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante avanzar precisamente de todas estas creencias y de todos estos mitos, a lo mejor incluso que tenemos arraigados, y conocer nuestra legislación para poderlo aplicar de la mejor manera para todos, ¿no? Y en cuanto a tu segunda pregunta, bueno, el tema de los migrantes siempre es muy complejo y también dependiendo en qué lugar se encuentren los menores o los padres migrantes, acuérdate que la legislación familiar es local, entonces sí tienes que ver también las legislaciones de las entidades en las que se encuentren. Ahora, en términos generales, no por el hecho de dejar o de estar ausente para los hijos es una pérdida automática de la patria potestad. Para empezar, todo tiene que ser una resolución judicial, entonces todo se tendría que hacer a través de un juicio. Y determinar la situación jurídica de los migrantes, yo creo que podría ser a lo mejor una situación, no sé, de limitación de la patria potestad, de suspensión de la patria potestad, a lo mejor si dejan a los hijos en una institución pública, pues no es que pierdan como tal la patria potestad porque los padres a lo mejor están regularizando su situación para poder venir al país y poder ya ejercer debidamente la patria potestad, pero siempre va a ser una situación compleja y una situación que va a tener que determinar un juez respecto de los menores y pues evidentemente respecto de sus padres también, ¿no? Ay, muchas gracias. Sí, en la primera a lo mejor era como esta parte, a lo mejor ahorita con lo que me estás diciendo es como, entonces diferenciar más bien cuáles son tus derechos en esta parte, como dices tú, como papá o como mamá, o sea, como adulto de formar como estas familias que tienes toda la razón, ahí hay unos
pues muchísimos temas, pero diferenciar justo con los derechos del niño, la niña, en el sentido de justo de a veces por pelear esos derechos, lo que siento es que los papás y las mamás se confunden a son míos, ¿sabes? O sea, como este derecho de yo tengo el derecho sobre tener a mi hijo y sobre cuidarlo y ver lo mejor para él. Y lo mejor para él es que solo tenga yo la patria potestad y tú no, ¿no? A esa parte como que me refería que tienes toda la razón. O sea, obviamente tú como sujeto, no solo como mamá o papá, pues tú como persona tienes derechos, pero justo esta parte a lo mejor de diferenciar cuáles son de él y que en efecto dependen de ti, ¿no? En gran parte o en la mayoría, totalmente dependen de ti, pues para defender esos derechos, pero pues que tú no lo maluces, ¿no? Sí. Porque según dar como este acceso, y después eres tú el que le restringe el derecho justo al otro papá, ¿no? De a lo mejor de convivir. Y en esta segunda, justo, a veces tenemos, y igual ahí a lo mejor es que tanto, por ejemplo, cuando son como adolescentes, nos ha pasado que ellos mismos dicen, pues yo ya no quiero estar con mi familia que está migrando porque hay mucha inestabilidad y bla, bla. Ahí también se podría que ahora en este tema que dices del interés superior, pues que tomando en consideración su opinión, pues en efecto no hay una causal en la legislación civil que diga que lo va a perder o que la va a perder, pero sí que por su opinión o lo que él manifiesta, pues se pudiera abrir este juicio como de pérdida de patria potestad o algo así. Pues a lo mejor no sería como tal pérdida de patria potestad, pero hay una figura que es la tutela dativa, que es en donde los menores de edad eligen cuando no hay quien ejerza la patria potestad sobre ellos y no hay nadie que ejerza una tutela legítima respecto de ellos, o sea, no tienen otros parientes, no tienen ninguna persona que por ley pueda ejercer esta tutela, el juez permite que los menores de edad decidan libremente quién, ¿no? A lo mejor no sé, su vecino o lo que sea, o alguien que lo cuidó de chiquito, ¿no? A lo mejor algo similar, no como tal. Es que era lo que platicaba el otro día también con Ivette y con Fer, como que a veces, ¿no? Decimos, es blanco o negro porque así es de la ley. No, es que hay que ver. O sea, tenemos todos estos elementos. El chiste es conocerlos, el chiste es actualizarnos y el chiste es tener presente qué podemos hacer. Entonces, a lo mejor ahí un poco el tema de la tutela es tutela dativa. Me está preguntando Mayra. Se llama tutela dativa. No sé si quieren en la siguiente sesión vemos un poquito de tutela dativa, que es interesante también, porque se da en los casos en los que no hay quien ejerza la tutela respecto de esa persona y permite a los menores de edad elegir libremente y que el juez, a ver, obviamente todo queda a criterio del juez, no es que el niño llegue y diga, ah, sí, mi vecino, porque me la paso padrísimo en su casa. Obviamente tienen que acreditarlo ante el juez y el juez es quien decide, pero aquí sí le dan la opción de elegir, o sea, de ellos nombrar. Y lo interesante es que, a ver, si no, pues está todas las personas que están inscritas en el Consejo Local de Tutelas, ¿no? Pero pues yo creo que sí hay opciones, o sea, yo creo que hay que, lo padre de esto es también que te vas metiendo y como que vas diciendo, bueno, sí, es así, pero no es blanco y negro todo, podemos tener otras opciones, creo que eso es lo interesante, ¿no? No, muchas gracias. Esta figura que nos dices, la verdad es que no es algo que esté como dentro de lo que hacemos y ahorita nos ayuda un montón. Y justo, porque finalmente los papás ahí están, ¿no? O sea, cuando tienes como esta fe, pues sí, cuando sabes que están en algún lado, como bien dices, en algún momento pueden regresar por sus hijos y hijas y puede ser muy difícil después, pues retroceder como todo un proceso a lo mejor de adopción o rompimientos, pues no solo legales, ¿no? Sino pues emocionales, psicológicos y demás. Me ayudas mucho con esta figura. Muchísimas gracias. De nada, Brenda, gracias a ti. Muchas gracias, Vero. Tenemos una pregunta de Laura. Adelante. Nada más un poco dice, lo que dice Brenda, yo estoy en el patronato de una casa hogar y nosotros tenemos la facultad de llevar los juicios de pérdida de patria potestad para los niños y hay muchos casos que tú estás diciendo que los papás sí existen, pero que no están, o sea, en teoría para quitarle la patria potestad a un papá, el papá tendría que firmar, o sea, tendría que estar de acuerdo en hacerlo, o tendría que ser como dice Vero, por medio de juicio. El problema es que todos estos niños no tienen la capacidad para ir a juicio, no hay nadie que haga los juicios por ellos, porque además es carísimo, tardadísimo, y entonces tienes a niños institucionalizados durante años
que podrían ser dados en adopción y podrían tener acceso a una familia, incluso hay familias que los quieren, pero no se pueden dar porque existe un papá por ahí que no quiere firmar, o que no los encuentran, o que cualquier cosa. Entonces los niños llevan en instituciones años perdiendo la posibilidad de estar en una familia. Entonces la figura que hay ahorita que a nosotros nos está funcionando para estos casos son las familias de acogida que no están bien reguladas todavía y es un drama, pero si eso estuviera bien regulado, esa sería una buena opción, porque entonces son como el foster care que hay en Estados Unidos. Foster care, sí. Entonces, de hecho, yo estoy firmada como familia de acogida, pero entonces tú recibes de manera temporal a un niño sabiendo que ese niño se va a ir o se va a reintegrar a su familia o va a ser dado en adopción una vez que su juicio esté resuelto, pero la cantidad de niños que están en estos supuestos de ni para acá ni para allá es enorme. O sea, es enorme y crecen en instituciones y van pasando de una a otra porque no hay quien resuelva su situación jurídica. Es verdaderamente, los expedientes son así y pueden tener, pero todo el tipo de abuso, todo, y de todos modos, no, es tremendo. Eso nosotros hacemos, Brenda. Si necesitas, luego me avisas, pero sí es muy difícil habiendo papás que les quiten la patria potestad. No Sí. sé. Entonces, la familia de acogida es lo que a nosotros nos ha funcionado en lo que se pueden dar en adopción. Pero la pregunta que yo tenía es, en el caso de un divorcio, Vero, que de repente, por ejemplo, los papás, para no darle a la mamá, o porque no confían en que la mamá, o que la esposa, pues vaya, lo que sea, ¿no? Quieren poner todo a nombre de los hijos. Hazte cuenta te dejo la casa, pero la casa la ponemos a nombre de las 3 hijas. O te doy el tal, pero lo ponemos a no sé quién, a nombre de las niñas con usufructo para ti. Todo ese tipo de figuras que hacen como para no darle a la esposa, entonces lo ponen a nombre de las hijas. ¿Qué pasa ahí? O sea, vaya, obviamente no puedes obligar a esos niños que ya tienen la propiedad del bien, que eventualmente se lo den a la mamá, ¿no? O sea, aunque justamente hubiera sido de la mamá, ¿no? O sea, entonces ahorita ya tienes a una señora sin nada y tienes a las hijas con la compensación o con los alimentos que le hubiera correspondido a la mamá. Sí, entiendo perfectamente y justo ahorita mucha gente también está haciendo, para no pagar doble impuesto, si la casa va a ser para ti, al final de cuentas, no el típico. Es que si la casa es para los hijos, pues de una vez la ponemos a nombre de los hijos, porque, ¿no? Entonces, como que muchas de estas figuras y muchas de estas prácticas que a la verdad no son tan técnicas, porque precisamente la ley establece que salvo que tú renuncies al usufructo expresamente o en el testamento o en la donación, no le den el usufructo a la madre o al padre, sí le corresponde por ley. Entonces está bien difícil y no sabes la cantidad de problemas que hay, sobre todo testamentarios, porque le dejan todo a los niños, ¿no? Pero a la mera hora, pues son niños que tienen 13 años, entonces son 5 años de medio usufructo que le corresponde a la mamá o al papá, y sí le corresponde por ley. Entonces, o viceversa, ahí también. o le correspondería a la mamá todo el 100%, pero entonces ahora resulta ser que si la mamá se lo dan al hijo. se lo está quitando a los hijos, que son los que les corresponde por ley. Exacto. Entonces ahí son de las dos. Son, ahí es un poco más de materia tal vez de sucesiones, pero ahí mira, el albacea. O de divorcios. O de divorcios también, o sea, pero en el tema testamentario, pues el albacea es una persona que tiene que rendir cuentas. Entonces, al final de cuentas, el albacea, que normalmente es el papá o la mamá, pues también tiene que decir, oye, juez, pero entonces si esto es de mis hijos, pues 50 para acá, ¿no? Ahora, en el tema de los divorcios, ahí también el juez debe de ser cuidadoso para determinar, o sea, en caso de que los hijos reciban bienes, de qué naturaleza o de qué clase son, para entonces ahí ver cuál va a ser su tratamiento, ¿no? Si son regalos, si son bienes obtenidos por herencia, pues asignar el usufructo, el medio usufructo a la madre o el padre, y
Y es más, ahí sí están los dos papás, a los dos les corresponde. Entonces, el medio usufructo todavía se divide entre dos, porque es quien ejerza la patria potestad. Entonces ya te das cuenta de también cómo está mucho más complejo, porque como que pensamos, divorcio es para uno y el otro. No, es para los dos. Si ninguno pierde la patria potestad, los dos reciben la mitad del usufructo. O sea, que es como Entonces, tramposa, o sea, por ejemplo, es que yo ahorita tengo o sea, por ejemplo, si el señor le dice a la doña, la casa la pongo a nombre de tus hijas y con usufructo para ti, aplica para las dos partes. Entonces, ese usufructo teórico de esa mamá tendría que ser dividido pues, entre tres, entre las hijas, entre el otro papá y entre ella. el usufructo, así, cuando le donan el usufructo, es la nuda propiedad para, hacer cuenta, si son dos hijas, nuda propiedad, que es ya de por sí el 50% de propiedad, dividida entre dos. Y ese usufructo, no sé si sea por algún tiempo vitalicio, todo el tiempo va a 10 ser para la años. mamá. Ajá. 10 años, bueno, pues si dentro de 10 años ellas siguen siendo menores de edad, la mamá todavía tendría derecho a recibir la mitad del usufructo de esa casa en caso de que no esté el papá, o la mitad del usufructo, ¿sí me explicó? O sea, Entonces, no jala. O sea, en realidad en los convenios de divorcio te tienen que dar la propiedad lisa y, o sea, te la tienen que dar propiedad. No, o sea, el juego de los usufructos es que nunca... o tú renunciar expresamente al usufructo, pero entonces ahí sí te quedas bailando, porque tú como mamá o como papá, si no tienes patrimonio y te estás peleando una compensación o no te están pagando alimentos o lo que sea, pues ahora sí ya te quedas menos, ¿no? No, pues sí, no. No conviene el usufructo en los convenios de divorcio. Pues es que al final es un derecho, o sea, es un derecho real, pues que desmiembra la propiedad, al final tú no puedes disponer libremente del bien, siempre tiene que comparecer el nudo propietario, Pero si te el lo nudo establecen, propietario es menor de edad, entonces imagínate, tú tienes que esperar a que la niña que tiene 10 cumpla 18 y sí, o luego de acreditar o pedir una autorización judicial, pero de aquí a que te la dan, pues ya casi que cumplió 18. O sea, el tema de los bienes de los menores es bien complejo porque normalmente como que uno cree, ¿no? Así, si no conoces la clasificación de los bienes de los menores, puedes caer en estas inconsistencias. Y entonces te llega alguien y te dice, oye, pero si tú le donaste la propiedad a tus menores hijas y están rentando esa casa, la mitad de las rentas te corresponde a ti y le corresponde a tu esposa. Esa es la realidad. O sea, salvo que en la donación se especifique, pero si tú no conoces la clasificación de los bienes, un contrato de donación no va a venir con esa disposición. Y si el otro no la conoce, pues claro que no va a renunciar al usufructo si no tiene bienes propios. Es que por eso también es importante que conozcamos todas estas clasificaciones y todas estas disposiciones porque son bastante técnicas. O sea, yo nunca he visto un contrato de donación en el que se establezca que el usufructo va a quedar definitivo para los menores de edad. No lo ponen. En los testamentos no lo ponen. Entonces, en teoría, los papás pueden quedarse con esa mitad y están legalmente, o sea, están perfectamente en su derecho de quedarse con la mitad del usufructo, sin ningún problema. Sí, les corresponde. Les corresponde. Y al revés también. Sí, O sea, en el caso de que la señora se gaste el dinero de la renta, por decirlo, o sea, el 100%, o sea, su mitad, más la mitad que les corresponde a las hijas. Las hijas eventualmente tienen una acción contra la mamá por haberse gastado su mitad de la renta. sí, lo que les correspondía a ellas y al final lo tiene que restituir porque tiene una obligación de rendición de cuentas. Entonces ahí sí, cuando las hijas sean mayores de edad y digan, oye, pues ya tengo 18, ya ahora sí quiero ser propietario pleno de mis bienes, administrarlos yo, ¿qué onda? No tengo todas estas rentas, no tengo todas estas utilidades, mi bien se demeritó, o sea, en vez de aumentar su valor lo disminuyó, mi patrimonio se vio perjudicado, o sea, son acciones bien difíciles. Y todas estas cuestiones, o sea, como decía hace ratito Brenda, pues parecen obligaciones, obligaciones, obligaciones para los papás, pero al final de cuentas son los responsables, ¿no? Son las personas mayores con conciencia, con capacidad, con posibilidades. Pues si ellos no están cuidando el patrimonio de sus hijos, ahí sí. Y ahí es donde también el juez, antes de que cumplan la mayoría de edad, puede decidir designar un tutor especial que se encargue solo de la administración de los bienes y a lo mejor el padre o la madre dedicarse solo al cuidado de la persona. Y como que toda la parte patrimonial, por ejemplo, estas personas que son condenadas por algún
algún delito patrimonial, a lo mejor que dilapiden bienes, o sea, un Luisito Rey, tal cual, por eso lo pongo, ¿no? Porque Luisito Rey así endeudado al pobre Luis Miguel, ya no tenía contratos, había perdido la casa. Es que, o sea, me encanta ese ejemplo porque es y es el pan de cada día, ¿no? El pobre niño ya ahí, desvelado, explotado laboralmente y pues él no obtuvo absolutamente nada de ganancias, es más, pérdidas, deudas, ¿no? Y luego tenía que pagar el tratamiento del papá porque pues como es el papá, ¿no? Los alimentos se deben también, no, o sea, es una cuestión tóxica. Ok, o sea, pero en divorcio, digamos, la recomendación sería sacar a los niños del tema de las propiedades, que te dejen a ti lo que te van a dejar y no meter el tema de todo Pues a sí, las niñas. Tú te quedas sin nada y las niñas con todo, qué a gusto. sí, pero que aparte también es una restricción, pues al derecho de propiedad, o sea, ellas no tienen capacidad plena, o sea, siempre tienen que comparecer los padres para poder llevar a cabo cualquier acto, o sea, contratos de arrendamiento, ¿quién los va a firmar? Todo. Entonces sí es un tema complejo el de los menores en cuanto a los bienes. Ok, gracias. Gracias a ti. Y el tema de las familias de acogida, nada más recuperando tu comentario y el de Brenda, también lo quiero tocar un poco la siguiente sesión, que es de guarda y custodia, porque precisamente como mencionas, no es una figura regulada aquí. Hablan algunas legislaciones locales sobre el acogimiento, sobre los menores en situación de desamparo, qué es el desamparo y tal, pero la verdad es que también es un tema que no está bien regulado, que hay lagunas y que además son en perjuicio de los menores normalmente. Entonces eso es lo Te digo triste qué y pasa, que si no tienes las familias de acogida, o sea, si eso no se regula, no puedes dar a los niños en adopción y todas las casas hogar son básicamente asistencia privada, porque el gobierno ya no da un peso para estas cosas, salvo pocos instituciones del DIF. Esos niños no tienen literal, o sea, de veras, no tienen a dónde ir, no tienen qué comer, no tienen quién se quede con ellos y la violencia que tienen por todos lados. O sea, si ya están institucionalizados, yo digo que se tendría que realmente regular el tema de las familias de acogida. sí, Pero, o sea, porque finalmente, ¿en dónde pones a tanto niño? O sea, sí, y si sí. llega un niño de... Nosotros lo hacemos, por ejemplo, en el caso que tengamos, y bueno, y te hacen entrevistas y todo, pero no está regulado. O sea, nosotros porque lo hacemos de buena fe y sabemos, por ejemplo, yo soy familia de acogida, ¿no? Yo sé que no yo me conozco a mí misma y no voy a hacerle nada a un bebé, pues, pero ¿cómo puedes, pero, por ejemplo, el niño está enfermo, tiene COVID, lo tienes que sacar de la casa hogar porque no puede estar ahí porque se tiene que aislar. Así de simple, ya olvídate de abusos y de otro tipo de cosas. Bueno, pues entonces lo que hacemos es que buscamos a alguien que se lo lleve temporalmente a su casa, ¿no? Un mes o 10 días o 15 días en lo que puede regresar a la casa hogar. Pero en los casos graves, pues, a mí se me hace que es la solución, pero el problema es que también esas familias de acogida tendrían que cobrar. Sí, sí, y luego vienen los excesos y luego vienen, o sea, sí, un poco un tema muy complejo, ¿no? Y también hasta como pasa en Estados Unidos, ¿no? Luego ellos son los generadores de violencia, luego los menores son víctimas también en esas familias, entonces pues sí, se genera un ambiente un poco De la complicado, ¿no? reintegración también, o sea que ahorita en México la tendencia es la reintegración a sus familias, pero si son familias, a veces no hay con quien reintegrarlos, o los dos papás están en la cárcel, o prostituyen a los niños, o sea, te llegan los niñitos con sus dos bracitos rotos, te llegan niños de 8 años que no saben hablar, te llegan niños, o sea, el estado en lo que llegan, en lo que a nosotros nos llegan los niños, es terrible. Pero nosotros tenemos nada más espacio para 36 niños. ¿Qué haces con los otros, no sé, miles que están en la agencia 59 del Ministerio Público, o sea, del MP, o sea, no. Sí, sí, muy complejo, pero bueno, la siguiente clase que veamos un poco más de guarda y custodia, platicamos también sobre este tipo de tutelas, sobre los menores en situación de desamparo, también son temas complicados. Perfecto, Vero, muchas gracias. Creo que ya no hay una pregunta adicional. Entonces, no sé, Ivette, si quieras comentar algo para cerrar.
Ay, muchas gracias, Fer. No, pues no sé, Vero, si con esto concluimos la sesión del día de hoy. Em, yo la verdad es que te agradezco muchísimo y gracias a esta actualización, la verdad es que pues también como profesional del derecho, pues cada vez me siento más orgullosa de lo que podemos hacer, impactar, y con esta ayuda que nos estás prestando en esta actualización, creo que es de suma utilidad para las organizaciones que representan pues la mayoría de los que están aquí presentes. Entonces agradecerte muchísimo y nada más como hacia adelante también ver si nos puedes dar el overview. Nos queda una sesión, ¿correcto, Vero? Sí, tenemos la próxima sesión, la última de guarda y custodia, y bueno, también tenemos la parte de violencia familiar, que es bueno, o sea, tenemos la siguiente de guarda y custodia y la introductoria A de temas violencia penales, familiar, de exacto. violencia familiar, exacto. Ujú. Sí, entonces en temas civiles nos queda el próximo miércoles y luego, bueno, pues decirles a todos y a todas que la última de julio, el último miércoles de julio, justamente vamos a tener una sesión entre Verónica y el licenciado Gil Santarrita, que es especialista en temas penales, para que ¿no? De forma coordinada nos puedan dar esta sesión sobre temas de violencia, sobre todo pues en violencia familiar, ¿correcto, Vero? Y que de la mano va pues la violencia de género, ¿no? Siendo las encuestas lo que indican es que pues el mayor número de personas que sufren violencia en la familia pues, son las mujeres y obviamente pues las niñas y los niños, ¿no? Entonces, sí, pues muy bien, Vero. No sé, pues agradecerte nuevamente y bueno, si ya no hay más preguntas ni nada, pues nos veríamos el próximo miércoles. Sí, claro que sí, muchísimas gracias a ti también, y justo así vamos a estar la siguiente semana concluyendo el ciclo de actualización y teniendo nuestra sesión de violencia el último miércoles de julio. Pero la verdad, muy padre, muchísimas gracias a todos y muy enriquecedor también el feedback. Nos vemos el siguiente miércoles. Te agradezco mucho, Fer, Paulina, Ivette. Muchísimas gracias. Felicidades a todos los abogados, a todas las abogadas. Que pasen un muy feliz día del abogado. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego.